¿Qué tal? Buenos días, tengan todos. Les quiero mostrar algo que la vez pasada vimos o descubrimos aquí. Ya les había hablado un poquito sobre la grana cochinilla que llegamos a presentar aquí en nuestro pequeño cultivo de nopales. Hace un año tuvimos la presencia de ese insecto y se los voy a mostrar. El año pasado este pequeño arbolito se tupió de grana cochinilla. Ahí está. Ahí está, ahí se ve, ahí se ve. Sale, pero ahora digamos que esta mata de nopal o esta planta de nopal, pues no desarrolló grana cochinilla, no se desarrolló, se perdió. Algunos se murieron, otros se los di al Rafita, a mi cuate, a mi compa. Pero más adelante podemos ver, podemos observar que hay una planta que sí desarrolló, y la neta pues sí me quedé muy sorprendido porque pues miren cómo está. Miren, miren nomás cómo está de chulo. Pura grana cochinilla. Miren, vamos a mostrar acá, de este lado. Miren ese. Miren cómo está repleto de grana cochinilla. Miren nomás. Miren, abajo. Todo. Está repleto de grana cochinilla, banda. Miren nomás. Qué chulada, neta sí está chido. Está muy bonito, la verdad. Miren, aquí estos son bebés, estos son babies. Me los voy a llevar todos, si es posible. Incluso acá hay unos que ya se cayeron. Ya se están cayendo, banda. Miren nomás. Ya se están cayendo. Ahí están. Ya se cayeron, también los voy a llevar. Ya se están cayendo. Estos yo creo que ya están secos estos. Sí, ya están secos estos. Sí, ya están sequecitos. Están listos para usarse. Es, digamos, la única mata con grana cochinilla. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué simplemente esa penca de nopal es la que tiene grana cochinilla? La neta yo no sé nada sobre ese tema. ¿Sale? Todas mis demás nopaleras no tienen presencia de grana cochinilla. Nada, no hay presencia de grana cochinilla. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Por qué simplemente esa mata tiene grana cochinilla? El año pasado, la otra mata que les mostré hace rato, fue la única que tuvo grana cochinilla. Ahora, este año, es la otra mata. Y digamos, esa mata que la primera que tuvo está en ese extremo y la otra está en el otro extremo. Entonces aquí es mi pregunta, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien que sepa? ¿Qué pasa? ¿Qué show con eso? Porque la verdad ando muy desconcertado, no sé qué anda. El año pasado me espanté también porque dije, no, esto se va a extender, se va a expandir y me voy a quedar sin... Pero no pasó nada, o sea, no pasó nada. Me llevé algunos y unos se quedaron, pero no se desarrollaron. Pero ahorita hay más, quiero pensar que se van a desarrollar. Pero antes de que se desarrollen, me los voy a llevar, ¿sale? Se los quería dar, obsequiar a alguien más, pero pues es necesario tener nopal para poder desarrollarlos, ya que se alimentan del mucílago. Entonces, sí o sí, yo me los tengo que quedar, yo los tengo que alimentar, pues yo soy el único que tengo nopal aquí en la zona. Regreso al rato, que baje tantito la temperatura, porque la verdad ya está haciendo mucho calor aquí, me estoy quemando, banda. Entonces, pues, ahora regresamos y a ver qué pasa.